Perú es un país minero, aunque gran parte de la población está en contra de esta actividad. Nuestro medio ambiente sufre grandes cambios a causa de esta industria. Por ello, debemos conocer qué medidas son necesarias para disminuir los efectos y quién debe asumir responsabilidad por ellos. Hoy en el programa hablaremos sobre actividades extractivas y medio ambiente. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. El Perú es un país rico en minerales, con grandes yacimientos que atraen inversiones extranjeras que traen beneficios a la economía nacional. La minería representa más del 50% de los ingresos por exportaciones en nuestro país. Sin embargo, la otra cara de la moneda es el alto impacto ambiental que generan las actividades extractivas. La minería se desarrolla en tierras con algún nivel de propiedad individual o colectiva. Además, provoca cambios negativos en los suelos, en el agua y el aire de la zona. Nuestra Constitución, en el artículo 66, señala que los recursos naturales, renovables o no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica, se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. Precisamente es el Estado quien otorga una concesión a una empresa para realizar una actividad productiva mediante un proceso administrativo. Posteriormente, se exige un estudio de impacto ambiental para determinar las consecuencias de esta industria. Pero el Estado no es el único actor en la relación de tensión que se genera alrededor de la minería. Está también la empresa, que se encarga de delegar a un tercero el estudio de impacto ambiental. Aquí entra el tercer grupo, las comunidades, quienes no confían en las mineras y esperan obtener recursos para el desarrollo de su localidad. Los pobladores cuentan con el apoyo de las ONG, que también toman parte en estos conflictos. En el Perú, es muy común que las comunidades se opongan a la actividad minera, pues esta hace peligrar sus recursos y deja pasivos ambientales, que son aquellos residuos de la minería que no reciben tratamiento adecuado, como el drenaje ácido, la erosión del suelo, las amenazas a la diversidad biológica, los problemas de seguridad e higiene, entre otros. Los casos de Majás y Tambo Grande son un ejemplo de decisión popular en el que se cerraron las puertas a las mineras. A esto se suman las diversas ocasiones en que una mina ha dañado severamente la salud de las personas en diferentes lugares de nuestro país. La minería no obtiene licencia social por el alto impacto que significa en la población y en el área donde se encuentra. Aunque el problema no es la actividad en sí misma, sino la falta de sostenibilidad y diálogo con la población. El sector minero, beneficiado a gran escala por extraer recursos de un territorio, debe impulsar el desarrollo de las localidades ubicadas en el entorno de sus operaciones y garantizar con total transparencia que al final de su actividad no dejará rastro alguno que cause graves secuelas en las personas y el medio ambiente. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre actividades extractivas y medio ambiente. Para introducirnos un poco más en el tema, estamos como todos los sábados con el doctor Francisco Morales, secretario general del Tribunal Constitucional. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. ¿El tribunal tiene sentencias con respecto a este tema? Bueno, el Tribunal Constitucional tiene amplias sentencias sobre el tema medioambiental.
también tiene sentencias relativas al derecho al agua. El tribunal ha señalado que existe un derecho constitucional al agua, pero el tribunal tendrá oportunidad de pronunciarse en los próximos meses sobre particularmente el tema de la ordenanza regional del gobierno regional de Cajamarca que prohíbe el proyecto Conga. Entonces, el tribunal evaluará las competencias del gobierno central y del gobierno regional, pero también tal vez, porque así generalmente lo ha hecho muchas veces, se pronuncie sobre estos temas entre inversión minera y derechos del medio ambiente. Luego de la sentencia, digamos que el gobierno regional o alguna de las partes queda insatisfecha, ¿cuál es el siguiente paso? Lo interesante en este caso es que el Tribunal Constitucional tiene la última palabra. Lo que diga el Tribunal Constitucional será lo que tenga que hacerse. Es parte del juego democrático. Perfecto, amigos. Nosotros nos vamos a una pausa, pero en los siguientes bloques vamos a seguir conversando sobre este tema. Tras la pausa vamos a estar con Juan Luis Dahmer, investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. No se muevan. Bien, amigos, estamos de vuelta aquí en Tus Derechos y para conversar sobre las actividades extractivas y el medio ambiente nos encontramos con Juan Luis Dahmer, investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Juan Luis, buenos días. Buenos días. Explícanos primero, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Realmente las actividades extractivas están separadas del cuidado del medio ambiente? Bueno, las actividades extractivas siempre van a tener un impacto en el medio ambiente. O sea, no hay que pensar que el impacto va a ser nulo o que va a ser positivo necesariamente. Hay que asumir que va a haber impactos y que algunos de estos van a ser, en términos ambientales, negativos. El tema es que esto se enmarque en una cosa más amplia de las vinculaciones entre conservación y desarrollo, en la medida en que necesitamos una serie de productos que salen de la naturaleza, necesitamos extraer una serie de productos para desarrollar nuestro bienestar y desarrollarnos como país, ¿no? Los minerales, los hidrocarburos, el tema de la pesca, la extracción forestal, todos son productos que, ya sean para la exportación o para el consumo doméstico, son necesarios. Entonces, el asunto está en determinar hasta qué punto vas a extraer estos recursos y, lo más importante, cómo lo vas a extraer. Entonces, no todas las operaciones extractivas son iguales o tienen el mismo impacto y no todas las actividades tienen el mismo impacto. Hay algunas actividades con mayores impactos que otras y depende mucho la tecnología que utilices y los cuidados ambientales que ejerzas para mitigar los impactos que de todas maneras van a estar. Entonces, en ese sentido, yo te haría la siguiente reflexión. El Perú está comprometido con un modelo de desarrollo desde comienzos de los años 90 que en buena cuenta se basa en la extracción de recursos naturales, ¿no? El tema minero es importantísimo para la economía nacional y los distintos gobernantes lo han entendido así y la sociedad en su conjunto también. Es la industria más grande, ¿no? Sí, es la industria más grande. Entonces, el punto es que, bueno, es, digamos, a lo que nos dedicamos y se ha promocionado con mucho énfasis, con mucha fuerza, y las consideraciones ambientales y sociales que acompañan a esta extracción de recursos, que ha sido en gran escala desde mediados de los años 90, ha estado de cierta manera rezagada frente a la propensión de promover la inversión. ¿Cuánto ¿no? hemos avanzado en eso? Hemos avanzado bastante, en realidad, ¿no? El problema es que es una institucionalidad en construcción. Las regulaciones ambientales para la minería no existían antes del comienzo de los años 90, ¿no? Entonces, de ahí es que viene toda esta idea de la diferencia entre la gran minería, entre la antigua minería y la nueva minería, ¿no? Entonces, esta idea de que la antigua minería es la que tiene todos estos impactos negativos y la nueva minería ya no. Ya no. Y no es exacto decir que no los tiene, porque sí los tiene, pero si comparamos con el pasado, definitivamente estamos mucho mejor y estamos avanzando progresivamente. Y esto es una cosa que no puede hacerse de la noche a la mañana, ¿no? Y el Estado peruano también es un Estado que en su totalidad pues está en construcción, en desarrollo, en fortalecimiento institucional.
y las capacidades no son las óptimas. Pero además del Estado también hay otros actores en este juego que son, bueno, la misma empresa, ya sea minera o de extracción de hidrocarburos, etc., y las comunidades a las cuales afectan. Sí. Para hablar de la relación entre estos tres actores que son los principales, a mí me gusta usar una figura de unos investigadores llamados Bruno Reves y Alejandro Díez. Ellos hablan de el triángulo sin cúpula en los conflictos mineros. Y a lo que se refieren es a que en una relación ideal entre estos tres actores, tú tienes al Estado en la cúpula del triángulo y a las comunidades y a las empresas en la base. La premisa es que entre las comunidades y las empresas siempre hay conflicto. Que este escale a violencia y es otra cosa, pero siempre va a haber diferencias por la cantidad de dinero que dejan, por el impacto que va a tener la operación en la agricultura, por dónde va a pasar el camino, cuánto trabajo le van a dar a las personas de la comunidad, etc. Siempre va a haber una tensión. Y el tema es cuál es el rol que juega el Estado. En teoría, este rol es doble. Por un lado, de promover la inversión, porque acabamos de hablar de la importancia de la inversión para la sociedad, pero por otro lado, es mandato para el Estado proteger los derechos de los ciudadanos y que estos pues no sean afectados y que no estas personas que están en las zonas de explotación de las industrias extractivas no carguen con todo el peso del beneficio que le va a generar al país. ¿Cuáles son los principales reclamos de estas personas? Porque entre ellos está el tema del territorio, el tema del impacto ambiental, el tema del empleo. Bueno, son los que tú estás mencionando, ¿no? Hay una preocupación ambiental, definitivamente, por el hecho de yo he estado acá haciendo mi actividad económica, que puede ser la agricultura o puede haber sido la pesca o lo que fuere, y tengo temor de que con la nueva actividad extractiva que va a estar cerca de mi localidad me voy a ver afectado, ¿no? La calidad del agua ya no va a ser la adecuada, yo estoy embarcado en una producción de productos orgánicos y tengo una certificación, y ahora si es que tengo una mina al costado, esta certificación peligra, digamos, porque ¿cómo va a ser orgánico tu producto si tienes una mina al costado? Ese tipo de situaciones se pueden dar. Está también la cuestión puramente económica y que es legítima, o sea, hay una dinámica de extracción de recursos y de situación socioeconómica en el lugar y de pronto hay una distorsión en la zona por la llegada de maquinarias, camionetas, nuevos personajes, el tajo en un cerro, lo que fuera en el caso, ¿no? Si es una extracción de hidrocarburos, los pozos, etcétera. Entonces que también tú dices, oye, yo quiero beneficiarme de esto también porque yo acá he vivido toda mi vida, mi familia ha vivido acá siempre, mis hijos van a seguir viviendo acá y ¿qué parte me toca? Claro, esa es otra dimensión. Pero para terminar la idea que te decía del triángulo el problema entonces está cuando el Estado no asume el rol de árbitro de, por un lado, promover la inversión y también garantizar los derechos ciudadanos. Entonces, la crítica que se ha hecho, sobre todo en los periodos de gobierno pasados, en estamos un poco viendo cómo se va a desarrollar la dinámica, es que el Estado solamente hacía uno de los dos roles, que era promover la inversión, y la parte de los derechos ciudadanos era relegada. En el caso de, el proyecto Minas Conga, que es lo que está ahora en boga, ¿no? Sí. El tema es el agua. Sin embargo, hay un estudio de impacto ambiental que siempre se pide. ¿Por qué crees que la población, desde tu punto de vista como sociólogo, no confía en este tipo de estudios? ¿Cuál es el tema ahí? Mira, creo que la principal enseñanza del caso Conga es la poca confianza que tiene la población respecto de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Entonces, esto nos debe llevar a revisar el instrumento, ¿no? Tanto el estudio como todo el proceso de evaluación de impacto ambiental. Hay desconfianza por el hecho de que hay una serie de temas, ¿no? En primer lugar, que es la empresa la que contrata la empresa extractiva, claro, la que contrata a la consultora que va a desarrollar el estudio. Entonces, hay esta presunción de, oye, si tú eres el consultor contratado por la empresa, difícilmente le vas a hacer un estudio que diga, sabes que tu proyecto no es viable, no lo puedes ejecutar, ¿no? Entonces hay esta idea de que siempre se va a adecuar un poco los resultados a darle el visto bueno al proyecto. Y por otra parte, el hecho, en el caso de minería y hidrocarburos, que el sector, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, sea el que aprueba estos estudios. Entonces hay esta idea de que es juez y parte, ¿verdad? Claro.
Y en ese sentido se está discutiendo bastante la idea de que pasen al Ministerio del Ambiente la aprobación, la revisión y la fiscalización de estos estudios, lo cual es positivo, pero hay que hacerlo de forma progresiva, porque de la noche a la mañana el Ministerio del Ambiente no tiene la capacidad en este momento, me parece, para hacerse caso de todos estos estudios. ¿Cuál sería de repente, aparte de lo que has mencionado, la manera de que los tres agentes eviten que todavía existan estos conflictos y que lleguen a mayores, ¿no? Porque se habla mucho del diálogo y el diálogo al final no se ve concreto? Mira, yo creo que esta coyuntura es una buena oportunidad para un sinceramiento en todo el problema de los conflictos por las industrias extractivas, ¿no? Porque creo que todos los sectores tienen que asumir que a nadie le conviene estos conflictos, ¿verdad? Le quitan competitividad al país, incluso los inversionistas pierden dinero con estas cosas y bueno, a la población afectada, bueno, por supuesto que la enseñanza que deja es que los canales institucionales para, digamos, tener los aspectos contenciosos, los reclamos no están funcionando y hay una necesidad de salir a la calle, de hacer una marcha, tomar una carretera, etcétera, lo no estoy justificándolo, pero lo estoy intentando explicar. Hay esta necesidad para hacerse escuchar. Entonces, tiene que haber una labor mucho más preventiva de estos conflictos y no reaccionar cuando el conflicto ya estalló. Y la otra cuestión es efectivamente reforzar el tema de la certificación ambiental, que sea un instrumento en el cual la gente confía. Bueno, Juan Luis, muchísimas gracias por esta entrevista y por la explicación del día de hoy. Gracias a ti. Bien, amigos, nosotros nos vamos a un breve corte comercial, pero regresamos con una entrevista al doctor Valentín Barta, presidente del Instituto Andino y Amazónico de Derecho Ambiental. No se mueva. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Valentín Bartra, presidente del Instituto Andino y Amazónico de Derecho Ambiental. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, estoy muy contento de estar en esta casa, como les contaba, vine acá hace como 20 años, así que estoy de regreso. Bueno, justamente para conversar sobre estos temas de medio ambiente e inversión en algunas actividades extractivas como la minería y el petróleo. ¿Cuál es su visión sobre esta relación que debe existir entre la inversión extractiva en la minería, en el petróleo y el territorio nacional? Bueno, el medio ambiente, como usted sabe, es nuestro entorno de vida. El medio ambiente lo tenemos que proteger, es la naturaleza que nos da el aire y otros elementos vitales y también los alimentos. Entonces, cualquier actividad que sea dentro de este entorno de vida tiene que ser teniendo en cuenta que se debe proteger. Usted me ha hablado de industrias extractivas. Cuando hablamos de extractivas, hay un cierto tipo de industria, como usted bien dice, que extrae y no queda nada más. Entonces buscamos algo más bien que sea renovable. Es algo que pueda regresar en el tiempo, porque si hablamos de un desarrollo para el futuro, un desarrollo sustentable, quisiéramos que sea algo que no se acabe una vez, sino que quede. Hay ejemplos en el mundo en relación a estas actividades renovables, ¿no? Usted nos comentaba, por ejemplo, el caso de California. Sí, ciertamente. California es el estado más rico de los Estados Unidos. Y uso California porque sus dimensiones y su población se parecen mucho a nuestro país. Está en la costa del Pacífico, tiene su costa, sus serranías. Y este estado no es el más rico necesariamente porque ahí fue la fiebre del oro, también hubo petróleo y otras cosas, uranio y otras cosas más. O que está la industria de la aeronáutica, la industria del cine o de la computación. Es el más rico por sus frutas y verduras, y como usted bien dice, y el vino, porque es renovable. Y no solamente eso sucede en California, hay otros países del mundo altamente industrializados, como son Alemania, Francia, España, que tienen gran ingreso por la agricultura, porque es renovable. Y sin ir muy lejos, nuestro vecino Chile, que es un gran productor de cobre, también tiene una importantísima actividad renovable agrícola. O sea, lo que deberíamos hacer nosotros es ordenar nuestro territorio y que no todo sea minería, por ejemplo. Ciertamente hay toda una visión, un concepto que se llama el ordenamiento territorial. Con el ordenamiento territorial
uno busca, establece cuáles son las zonas del país con ciertas vocaciones. Si hay una zona con vocación forestal, como es la Amazonía, dediquémonos pues a la parte forestal. Si hay una zona con vocación agrícola, dediquémonos a la parte agrícola. Y si hay una zona que es solamente minería, dediquemos esa parte de la minería. Qué interesante, o sea, con eso sí preservaríamos el entorno ambiental y los recursos naturales. De una manera, como usted bien dice, de una manera racional, de una manera sustentable. Claro, porque mucho se ha criticado que, por ejemplo, prácticamente todo el territorio peruano ya está partido en cuadrículas y se dice, no, minería, petróleo, y no nos preocupamos de otras actividades tal vez que tienen un impacto menor en el medio ambiente, ¿no? Pero también nos podrían dar gran potencialidad económica. Bueno, ahí pasa una superposición de derechos, porque uno tiene el derecho inalienable, que es el derecho minero, ¿no? Que está en el subsuelo, pero por encima está el derecho, otro derecho, ¿no? Un derecho de superficie, un derecho agrícola, entonces se superpone. Porque acá en el país hemos dividido, hay una concepción distinta, ¿no? El subsuelo pertenece al Estado, entonces todo lo que está bajo el subsuelo, ¿no? Entonces, debajo del subsuelo pueden haber minerales, pertenece al Estado, pero la superficie del suelo pertenece a un particular, por ejemplo, o a una comunidad. Entonces, hay esa separación. Entonces, es toda una concepción muy antigua, ¿no? Que tendría que haber y revisarse y ver de qué manera nos adecuamos al siglo XXI bajo ese concepto. En su condición de estudioso de estos temas y de la relación entre el territorio, los recursos naturales y el medio ambiente, ¿cómo observa el fenómeno, por ejemplo, en el norte del Perú, en Cajamarca particularmente, con este gran proyecto minero y con los grandes proyectos mineros? No solamente por el caso Conga, ¿no? Aunque podríamos pedirle una opinión sobre ese tema. Mire, yo creo que en todo caso es muy importante mantener la credibilidad y mantener la imparcialidad. Si para cualquier proyecto es indispensable tener un estudio de impacto ambiental, hago acá un paréntesis para decirle que en constituciones latinoamericanas como Brasil, la Constitución de 1988, por ejemplo, ellos tienen un artículo constitucional que establece la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental. En nuestro caso es a nivel legal, no es a nivel constitucional, pero para que usted vea la importancia que se le da a este estudio de impacto ambiental que viene de los años 70, creado en Estados Unidos. Entonces, este estudio de impacto ambiental es un instrumento de gestión que establece cuáles serían los impactos y cuáles serían las soluciones. Pero este impacto, pues, este estudio tiene que ser hecho de manera total y absolutamente transparente e imparcial. No puede ser a pedido de parte, ni un sector interesado puede ser el que apruebe, porque entonces causa la suspicacia, ¿no? Entonces tendría que ser, para empezar, completamente transparente e imparcial. Ahora, dicho eso, cualquier proyecto que se va a realizar, no solamente en el norte del país o cualquier parte del país, tendría que tener en cuenta este aspecto del estudio de impacto ambiental, número uno, y también lo que mencionamos anteriormente, los aspectos del ordenamiento territorial. Veamos cuáles son las vocaciones que tiene cada territorio y pensemos en el futuro. No estemos pensando solamente ahora en el corto plazo, pensemos en el futuro. Si hablamos de una cultura milenaria, no vamos a pensar pues de acá a los 4, 5, 10 o 15 o 20 años de un proyecto, pensemos en el futuro. De cara al 2021, para no irnos tan lejos, ¿qué recomendaciones haría usted en relación al manejo que debemos tener en estos temas? Miren, yo vengo trabajando en el tema desde el año 98, vengo soñando en algunas cosas, he participado en los temas de cambio climático desde el año 98 hasta el año 2009, que ahí decidí y salí del tema por la frustración de Copenhague. Entonces, en todos estos años he reflexionado sobre el tema y he pensado que para el 2021 nuestro país debería pues mostrar una posición de liderazgo. Nuestro país debería salir al mundo y decir, nosotros como país, como Perú, vamos a liderar y vamos a tomar nuestras obligaciones de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, no porque nos obliga, sino porque somos líderes y de esa manera romper el entrampamiento que hay con China, India y otros países que dicen que no tienen obligaciones y todo un protocolo de Kioto que se rompe en la cabeza solamente para regular el 30% de las emisiones. Yo creo que ahí el Perú tendría un liderazgo. Yo creo que eso tendría que ver el Perú, ¿no? Ser un país neutral en carbono para el año 2021, ser un país que tenga el derecho del agua asegurado para su población, ser un país que tenga los alimentos, ¿no? La seguridad alimentaria, ¿no? Y la soberanía alimentaria para su país. Eso yo quisiera para el año 2021.
Usted al inicio de la entrevista nos habló que el enfoque que usted trabajaba era un enfoque de desarrollo sostenible. No estamos pensando en el planeta que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Exactamente. Si bien es cierto que se utiliza mucho el concepto de desarrollo sostenible a nivel internacional, yo he preferido traducirlo del inglés al sustainable en sustentable, ya que sustento, como ustedes saben, es el alimento. Yo pienso siempre en el desarrollo sustentable, que involucra también este desarrollo sostenible, ya que sostenible habla pues de una continuidad, ¿no? Que sea continuo. Así yo digo también a mis alumnos, de manera sostenible y continua se pueden ir al abismo. En cambio, sustentable, estoy hablando pues de un valor muy importante que es el sustento, el alimento. Pero ese concepto sustentable pues nos lleva al futuro. Entonces, sí, debemos pensar en las generaciones futuras que no están representadas en ninguna parte. Uno dice, bueno, ¿quién nos representa? ¿No? ¿Cuál es su legitimidad para obrar acá? No hay. Sí tienen. Nosotros tenemos responsabilidades con el futuro, ya que lo que tenemos ahora lo hemos heredado del pasado de los anteriores. ¿Qué derecho tenemos de quedarnos con todo eso ahora y el futuro? Las generaciones futuras que van a recibir? Bueno, doctor Bartra, muy interesantes sus puntos de vista. Yo creo que están generando una reflexión para nosotros, ¿no? Agradecemos su participación. Y bueno, Stephanie, esta ha sido la entrevista con el doctor Bartra. Gracias, Francisco. Amigos, como hemos visto a lo largo de todo el programa, las actividades extractivas siempre tienen un impacto en nuestro medio ambiente, pero como comunidad, como país, debemos procurar que este impacto sea el más mínimo posible para conservar y preservar nuestros recursos naturales. No nos podemos ir sin antes recordarles nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe y nuestra cuenta de Facebook tusderechos-tv Perú, donde pueden dejarnos sus comentarios, sugerencias y proponernos nuevos temas que quieran que se traten aquí en el programa. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.